Buenas tardes. A 5 años del Sistema Nacional Anticorrupción, análisis y perspectivas. Este webinar es patrocinado por Sideris, el Centro Virtual de Gestión Pública, y forma parte de una serie de conversatorios que se llevan a cabo con especialistas en temas relacionados con situaciones cotidianas que nos afectan a todos los que nos relacionamos con organizaciones públicas, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o particulares que gestionan lo público. Hoy contamos con dos invitados de lujo, el doctor Alejandro Romero Gudiño y el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Los objetivos de este webinar son explicar la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción, analizar su evolución y resultados a partir de la reforma del 2015, exponer la relación del Sistema Nacional Anticorrupción con los sistemas estatales anticorrupción. También destacar la relación que puede tener con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y finalmente, opinar sobre los retos y rezagos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Las ideas que revisaremos son Sistema Nacional Anticorrupción, Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadano, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistemas Locales Anticorrupción, Sistemas Nacionales de Fiscalización y Transparencia y Acceso a la Información, Autonomía y Combate a la Corrupción, Plan Nacional Anticorrupción, Corrupción Estructural y Auténtico Combate a la Corrupción. El webinar se desarrollará en 4 etapas. En cada etapa le haré una pregunta a cada uno de los participantes que amablemente nos contestarán. La primera etapa será de 5 minutos, la segunda de 4, la tercera de 4 y después la última de 3 minutos por cada participante. Al final, abriremos el webinar a la participación de todos ustedes, seguidores y amigos. Como les dije, hoy nos acompañan dos grandes conocedores de la materia. Voy a presentar primero al doctor Alejandro Romero Gudiño, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho con distinción summa cum laude por la Universidad Panamericana y cuenta con 3 estancias postdoctorales que incluyen a las universidades de Alcalá, Anáhuac y de Colorado. Autor de 7 libros relacionados con el combate a la corrupción, entre los que destacan La visión integral del Sistema Nacional, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y la Universidad de Anáhuac. Y ha sido servidor público desde 1997 en el ámbito de control y fiscalización. A partir del 16 de diciembre del 2018, es titular del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de la Función Pública. Doctor, para empezar este webinar le hago 2 preguntas. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Y cómo se integra? ¿Y cuáles son sus principales logros? Le cedo la palabra. Cómo no, muchas gracias, doctor Matute. Un honor estar participando con ustedes, con mi amigo, el magistrado Alberto Gándara, viejo compañero de trabajo y autor muy respetado en temas de responsabilidades y qué decir del doctor Matute en temas relacionados con la rendición de cuentas. Miren, yo pretendo ofrecer para ustedes este concepto del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia constitucional, desde luego prevista en la Constitución, para la prevención, la investigación y la sanción del fenómeno de la corrupción. Lo integran 7 instancias. Por la materia que atienden, aquellas destinadas a la prevención son el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública. Las destinadas a la investigación, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Y para la sanción tenemos a Función Pública, faltas no graves, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las faltas graves, el Consejo de la Judicatura, lo propio para el ámbito del Poder Judicial, y desde luego para el tema penal ya tendríamos una salida hacia el sistema procesal adversarial. Estas instancias, por su forma de organización, y vale la pena mencionarlo, están catalogadas de la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, la Secretaría de la Función Pública; dos organismos con autonomía constitucional plena, el propio INAI, que así se constituyó con este estatus a partir del sistema, y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se le otorga este carácter. En cuanto a los otros organismos, tenemos tres previstos en la Constitución de relevancia constitucional, con autonomía no en ese estatus de plenitud, pero sí acotada, muy importante, como serían la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Y el séptimo, y no menos importante, es el invitado de honor en este sistema, que es el Comité de Participación Ciudadana, a quien por primera vez se le otorga un estatus constitucional a esta participación ciudadana siempre presente, siempre actuante, y el legislador le confirió la no menor tarea para presidir el Sistema Nacional Anticorrupción. Solo por enlistar 4 logros muy importantes, muy destacables, tenemos la actualización y emisión de la política integral en materia anticorrupción. Tenemos también toda la actualización de las declaraciones patrimoniales con un imperativo legal de cobertura total y de transparencia. Recientemente este sistema publicó su programa institucional y yo destacaría que como invitado al sistema lo han hecho en la persona y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo cual toda la información del sistema financiero mexicano y el combate a las figuras ilícitas de los recursos de procedencia ilícita se están, para efectos de decisión y de la mejor información del sistema, se están integrando. Quiero concluir dando un nuevo paradigma que constituye este sistema. Este sistema, en primer lugar, ha fortalecido y ha establecido la coordinación entre estas 7 instituciones participantes, cosa de ver que todas y cada una, con el sistema anticorrupción, obtuvieron un mayor estatus competencial y se les mandató a una coordinación para el propósito de política de Estado de combate a la corrupción. El segundo, seguramente el maestro Gándara nos va a ilustrar de mejor manera, la distribución competencial del sistema se hace con la característica de generalidad. Esto es, se supera la dicotomía entre los ámbitos local y federal para acceder a este ámbito general de aplicación de la política anticorrupción. Y la tercera cambio en este paradigma es que pasamos del combate de los hechos de corrupción al de redes de corrupción. De otra manera, no entenderíamos cómo están integradas 7 instituciones en este propósito y no entenderíamos la ahora participación activa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mi comentario inicial, queridos colegas. Gracias, doctor Romero Gudiño. Ahora presento a nuestro otro invitado de lujo, el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Nuestro invitado tiene 30 años de experiencia en la administración pública federal, estatal, municipal y el poder legislativo en órganos internos de control y responsabilidades y en áreas jurídicas como servidor público y abogado postulante. Actualmente se desempeña como magistrado jurisdiccional consultivo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que goza de autonomía y forma parte del sistema estatal anticorrupción. Es estudioso
del derecho disciplinario y ahora del nuevo sistema anticorrupción. Es autor de libros, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Porrúa en el 2007, segunda edición en el 2010. También la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularidades en las legislaciones estatales, publicación del 2012. Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional de Corrupción, de Editorial Porrúa, primera edición 2016, segunda 2017. Magistrado Alberto Gándara, ¿cuál es la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción en un Estado constitucional de derecho? ¿Era necesario crearlo en el 2015? Adelante, magistrado. Hola, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Estimado Carlos, doctor Carlos Matute, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y además compartiendo panel con mi gran amigo y mentor, ex jefe, el doctor Alejandro Romero Gudiño, a quien le tengo un gran aprecio y un gran respeto profesional. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí juntos contigo, Carlos. Y bueno, pues comentar que si era o no necesario, bueno, yo creo que un Estado, mientras más leyes tiene, a veces se entiende que es más corrupto. Creo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se debió a muchas presiones, tanto internas como externas, tanto internacionales como internas, y sobre todo ya un reclamo de la sociedad por generar un esquema de combate a la corrupción efectiva. ¿Por qué? Porque pues tuvimos un régimen de 1982 en donde se incorporó pues el sistema disciplinario de los servidores públicos y se nos vendió a los ciudadanos que este nuevo sistema de responsabilidades sería para combatir la corrupción y con un ánimo de renovación moral. Este régimen del 82 tuvo una pequeña transformación en 2002 y pues una vigencia de otros 20 años en donde no se vieron resultados reales al combate a la corrupción. Entonces creo que este sistema pues es resultado de muchas iniciativas de varios partidos políticos, pero sobre todo de la presión pues que había tanto en el ámbito internacional como en el ámbito de la ciudadanía que exigió un cambio radical para un combate a la corrupción efectiva. Y bueno, pues este sistema, como todos, tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus bondades. Algunas de sus bondades, como ya lo mencionaba el doctor Alejandro Romero Gudiño, es que transitamos de un régimen federal hacia un régimen general. ¿Por qué? Porque el servicio público en México es único. Todos los servidores públicos de cualquier ámbito y orden de gobierno deben tener las mismas reglas del juego, los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas prohibiciones. Por eso se crea este régimen general y sustituye a un régimen federal que pues tenía otro esquema, como más adelante lo iremos mencionando. Otro de las bondades de este sistema es que se incorporó por primera vez la silla ciudadana, el CPC, el famoso Comité de Participación Ciudadana, como una voz ciudadana. Sin duda, pues es un gran avance que se les dé una silla. Desgraciadamente, pues estos comités de participación ciudadana se han ido integrando por personas que no necesariamente son ciudadanos al 100%, ¿no? Muchos son algunos exservidores públicos que se quedaron sin chamba y buscaron algún espacio para colocarse en algún CPC nacional o local y ahí encontraron espacio, ¿no? Otros, desgraciadamente, pues son algunas personas que tienen algunos intereses cupulares o de algunos gremios y pues están en los CPCs nada más buscando sacar algún provecho para esos gremios, ¿no? Esa es la parte que pues vale la pena que reflexionemos y que revisemos para transitar hacia comités de participación ciudadana en donde verdaderamente sean ciudadanos los que lo integren
y no ex servidores públicos con una trayectoria previa en el servicio público o gente que tenga algún interés corporativo o individual y que no impulse una agenda ciudadana, sino una agenda pues más hacia los intereses del gremio al que representa, ¿no? Pero bueno, sin duda otro de los beneficios de este sistema pues es la coordinación entre las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues sí hacía falta que las autoridades que tienen que ver con el combate a la corrupción, y con la fiscalización, con la rendición de cuentas, con la transparencia, tuvieran un esquema de coordinación y no cada quien trabajara por su cuenta, ¿no? Entonces creo que pues eso es fundamental. Considero que sí es un gran avance que se haya generado un esquema de coordinación, ¿no? No sé cómo ande de tiempo, si quieren ahí dejo mi primer comentario y habrá espacio para seguir comentando temas. Gracias. Muy amable, magistrado Gándara, muy interesante y puntual su participación. Le formulo una segunda pregunta al doctor Alejandro Romero Gudiño para que nos haga favor de exponer sus ideas. ¿Qué es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo se vincula el Sistema Nacional Anticorrupción con los sistemas de fiscalización y transparencia y acceso a la información? Señor doctor, por favor. Es la parte más estable y es la parte más visible del sistema en términos de regularidad del trabajo. El legislador le dio una figura muy interesante. Tiene el carácter de un organismo descentralizado, no sectorizado. Esto por razones naturales. La descentralización en los rubros de autonomía, técnica, presupuestal, personalidad jurídica, por ser desde luego una persona diferente a las 7 instituciones participantes, y la no sectorización le restituye, le identifica con estas características de órgano autónomo e independiente. Desde luego, coordina a estas 7 instituciones de las que ya platicábamos. Es una figura muy interesante. ¿Cómo se vincula? Quiero acudir primero a revisar el concepto de rendición de cuentas. En opinión de O'Donnell, politólogo argentino muy reconocido, la rendición de cuentas tendría 3 vertientes. La horizontal, que es los pesos y contrapesos entre los poderes. La vertical, que no sería otra más que el refrendo electoral. Y una tercera, la diagonal, que tendría un cruce en ambas, como sería el control parlamentario. Tanto lo que se refiere al control del legislativo al ejecutivo, como a la repercusión directa con la sociedad. Dicho lo anterior, a mi modo de ver, la rendición de cuentas tiene 2 instrumentos muy poderosos. Uno es la transparencia y otro es la fiscalización. De manera que el combate a la corrupción está íntimamente relacionado con la rendición de cuentas y a su vez la rendición de cuentas con estas 2 vertientes son indisolubles. Pareciera que caminan un paralelo, parece que sí, pero tienen vasos comunicantes permanentes. En el Sistema Nacional Anticorrupción coexisten estos 2 sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que no olvidemos incluye a la parte muy, muy importante de los archivos, desde luego al Sistema Nacional de Fiscalización, y en el Sistema Nacional de Fiscalización tenemos 2 de las 3 maneras de fiscalizar en este país. El control interno o fiscalización administrativa y el control externo o fiscalización, revisión de la cuenta pública. La propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece el Sistema Nacional de Fiscalización, que no es otra cosa sino la unión, la reunión entre estas 2 formas de fiscalizar, el control interno y la revisión de la cuenta pública. Incluso se establece una presidencia dual. Comparten la presidencia la Auditoría Superior, encargada
de la revisión de la cuenta pública por mandato constitucional y todo el esquema de control interno y auditoría gubernamental en manos de la poderosa también dentro del sistema de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública. De manera que sí, hay una coexistencia con estos sistemas y de paso, también en materia de control interno, hay una instancia, un mecanismo permanente de comunicación entre la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales. De modo que en su concepto, en sus rasgos operativos, hay una permanente, estrecha participación y de las 7 instancias, miren, la única que participa en los 3 sistemas es la Auditoría Superior. Ello no obsta que por especialidad estén también las otras instancias participando. De manera que así resumiría yo la participación en el Sistema Nacional Anticorrupción de estos 3 sistemas y de una instancia operativa fuerte, poderosa, estable, como es el Secretariado Ejecutivo. Gracias. Perdón, no escucho. Muchas gracias, doctor Romero Gudiño. Muy clara su exposición y la claridad nos ayuda a que nuestros seguidores y amigos puedan comprender en su dimensión los conceptos que usted expuso. Ahora le voy a ceder la palabra al magistrado Gándara haciéndole 2 preguntas. ¿Cómo se integran los sistemas locales anticorrupción? ¿Cómo se coordinan con el nacional? Y otras 2 más. ¿Ha sido efectiva la coordinación? ¿Los municipios están incluidos en esta estrategia de combate a la corrupción? Disculpe, 2 se convirtieron en 4 preguntas, magistrado. Muy bien, claro que sí. Con mucho gusto. Pues mira, los sistemas locales anticorrupción son prácticamente un espejo del sistema nacional. Es decir, en cada entidad de la República hay un sistema local anticorrupción que se integra por 7 sillas. Estas 7 sillas, así como el nacional está integrado por la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Pública, junto con el CPC Nacional, pues en todos los estados también estos sistemas locales los integran o los conforman un comité de participación ciudadana local, la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior en el Estado también, el Instituto de Transparencia Estatal, un representante del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, que se me había pasado también en el ámbito nacional, ¿no? Entonces son sistemas espejos y por supuesto todos los tribunales de justicia administrativa. Como tal, como sistemas espejo, pues tienen digamos que una responsabilidad similar que el nacional, pero a nivel estatal. ¿Qué quiere decir? Que en cada estado pues hay prioridades distintas que a nivel nacional. Y esas son las prioridades que se tienen que analizar en particular en cada estado. Por ejemplo, pues hay una política nacional anticorrupción, pero cada estado tiene que crear su propia política estatal anticorrupción. Como se va a mencionar seguramente, la política nacional anticorrupción se aprobó hace unos meses, si mal no recuerdo, en el mes de enero, y en los estados pues se van a ir aprobando en los próximos meses. Estas políticas estatales anticorrupción, que no necesariamente son espejo de la política nacional, porque reflejan la realidad de cada estado. Entonces, en lo particular en el Estado de México, ya estamos por aprobar esa política estatal anticorrupción. Y bueno, pues de alguna manera estos sistemas locales tienen un vínculo directo con el sistema nacional a través de precisamente el Sistema Nacional de Fiscalización, en el que también participan
todos los contralores estatales, como ya lo dijo el doctor Romero Gudiño, y también participan todos los auditores superiores estatales. Entonces, ahí hay una coordinación estrecha entre el sistema nacional y los sistemas locales. Pero además, cada una de las sillas del comité coordinador, de los comités coordinadores locales, tienen también organismos de vinculación. Uno de ellos ya lo mencionó el doctor Romero, que es la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Esta comisión, pues, es la coordinación que lleva la Secretaría de la Función Pública con todos los contralores de los estados. Pero también, pues, hay un organismo que se llama SOFIS, que integra a todos los órganos de fiscalización superior de los estados. Y también, pues, el Sistema Nacional de Transparencia incluye a todos los institutos de transparencia estatales. Nosotros como tribunal también tenemos una asociación de magistrados de tribunales de justicia administrativa, que ahí más que coordinación, pues es un gremio más de carácter académico. Ojalá pudiéramos lograr que haya pues un esquema un poco más formal y de coordinación para establecer pues algún mecanismo de unificación de criterios en materia de responsabilidades administrativas. También las fiscalías anticorrupción pues tienen su Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. En el Poder Judicial pues también está la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y los CPCs tienen también una red de CPCs que se reúnen muy frecuentemente para intercambiar pues un poco sus agendas, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que comentabas, doctor Matute, de los municipios, quiero decirte que el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General, no contempla que esto baje hasta los municipios. En el caso del Estado de México, se les ocurrió a los legisladores incorporar esto. Yo no estoy muy de acuerdo en estos sistemas municipales anticorrupción, porque el sistema no está concebido para que baje hasta los municipios, sino para que baje nada más a nivel Estado. Los municipios deben ser, digamos que, regulados de otra manera. Entonces, al no estar contemplado este régimen de sistemas municipales en la ley general, pues estos sistemas municipales que se crearon en el Estado de México y que tengo entendido que también están en Jalisco y en Baja California, creo, pues son vulnerables y son sujetos a muchos cuestionamientos porque no tienen una base legal sólida. Entonces, pues hay mucho que platicar sobre ese tema. Sería cuestión de armar otro programa de 1 hora para que platiquemos sobre los inconvenientes que tienen los sistemas municipales anticorrupción. Micrófono. No te escuchamos, Carlos. Muchas gracias, magistrado Gándara. Estoy como novato, no prendo mi micrófono cuando hablo. Te agradezco mucho la exposición. Sí, los municipios requieren un trato especializado. Creo que es un tema donde el ciudadano siente directamente los actos de corrupción, porque es donde se materializa muchas de estas desviaciones en los servidores públicos de ventanilla que le llamamos. Pasamos a la tercera ronda de doctor Romero Gudiño y le voy a hacer, ahora sí, 2 preguntas. No se van a multiplicar como la vez pasada. ¿En qué consiste el Plan Nacional Anticorrupción emitido, como bien dijo el magistrado Gándara, en enero de este año por el Comité Coordinador? ¿Y en qué consiste el combate a la corrupción estructural, que es un concepto que está manejando la Secretaría de la Función Pública en este gobierno? Y vincúlelo, si nos hace favor, un poco con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad. Le doy la palabra, doctor Romero Gudiño. Cómo no, muchas gracias. En efecto, esta política integral que emite el Sistema Nacional, yo la podría resumir, para efectos de esta plática, en 2 rasgos fundamentales que le son comunes: la integralidad
y la norma social. Tiene 4 ejes fundamentales: combate a la corrupción y a la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, nos vamos acercando a la corrupción estructural, la mejora de la gestión pública, nos vamos acercando a este programa especial, y algo muy interesante que no hay que menospreciar: el involucrar a la sociedad y al sector privado. Esto me permite llegar al tema de la corrupción estructural. Miren ustedes, cualquier política anticorrupción tiene que ver con una política del poder, con una política para evitar el exceso del poder y los incentivos no legítimos o perversos que pueda desarrollarse. Desde la muy clásica definición, pie de cría para nuestros conceptos anticorrupción de la OCDE, el abuso del poder para beneficios personales, llegamos a una etapa muy importante en la academia que la doctora Irmeréndira Sandoval, en su carácter de investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, acreditadamente con su laboratorio de análisis e información en materia de transparencia y anticorrupción, en un célebre artículo propone y difunde la idea de la corrupción estructural, que de manera sintética la podemos entender de esta manera: el mayor abuso del poder, política de límites al poder, más la impunidad, la vinculación que tiene corrupción e impunidad, con la menor participación ciudadana, nos llevan al tema de dominación social. Esta es la corrupción estructural, y como tal, ahora también quisiera yo entrar a definir la impunidad. Otra mente lúcida, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, la ha definido, a mi modo de ver, de manera muy sencilla y muy ilustrativa. Dice don Eduardo Bojorquez: la transparencia menos la anticorrupción efectiva es la impunidad. Dicho lo anterior, también es menester hablar de qué ha sucedido en el ámbito del Poder Ejecutivo. Precisamente en el ámbito del Poder Ejecutivo se expide el Plan Nacional de Desarrollo, y como primer eje rector tenemos al combate a la corrupción. Es el primer eje rector de este documento. De ahí viene el Plan Nacional de Desarrollo. Se expide el 12 de julio del 19, y el 2 de septiembre de ese mismo año se expide por primera vez en la historia este programa especial de combate a la corrupción, a la impunidad y a la mejora de la gestión pública. Es muy trascendente este documento. No solamente por primera vez tenemos un programa especial. ¿Qué significa este programa especial? Primero, atiende prioridades para el desarrollo nacional. De pasar a menciones o capítulos en el Plan Nacional de Desarrollo, ahora tenemos un primer eje, y pasar a menciones ya en otros programas. Ahora tenemos un programa especial con esta cobertura, con esta transversalidad y con estos alcances. En segundo lugar, este programa, yo destacaría, tiene y se vincula a los indicadores de desempeño, no solamente con algunos rasgos conceptuales en el SED, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, sino también sus propios indicadores, que tendremos muy próximo la oportunidad de conocer. Esto nos va a dar una muy diferente métrica de la corrupción a la que estamos acostumbrados a acudir. Y este programa, en síntesis, también formula un cambio de paradigma, al menos en 2 vertientes fundamentales. Establece un paralelismo, corrupción estructural una vez más, entre la impunidad y el combate a la corrupción. Sí, pero con vasos comunicantes. Hablo desde luego de la impunidad administrativa.
Y el segundo tema es que si bien hay un paralelismo entre corrupción e impunidad, hay un agente común que transita en estos rieles, y este agente común son las expectativas del bienestar. Cosa de ver la visión del programa. Por primera vez en la historia nos dicen, sí, ¿para qué combato a la corrupción? Para todo lo que queramos, todo lo que hemos dicho, pero también para reformular la expectativa de bienestar, y son mis palabras, para que el combate a la corrupción misma, no estorbe, sino favorezca a estas expectativas de bienestar. Mis comentarios, mi querido Beto y mi querido Carlos. En esta tercera ronda, magistrado Gándara, yo quisiera, por favor, que nos platicara de cómo opera en realidad el sistema anticorrupción en el Estado de México y cuál es su valoración o evaluación de este. Y sobre todo, cuál es la participación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en este sistema. Es para poder también ver cómo ha evolucionado en un caso local. Le cedo la palabra, señor magistrado. Con mucho gusto. Miren, pues les platico. El sistema anticorrupción en el Estado de México fue de los primeros en constituirse después del Comité Coordinador del Sistema Nacional. Y es de los pocos sistemas locales que se encuentran completos. Es decir, que tenemos pues todo el Comité Coordinador, el CPC con 5 miembros, un fiscal anticorrupción que se nombró muy a tiempo. Por lo tanto, los delitos anticorrupción entraron en vigencia desde hace ya mucho tiempo, a diferencia de la Federación, que pues hasta que no nombraron a la doctora Mijangos, si mal no recuerdo, en febrero del 2019, hasta ahí entraron en vigencia estos delitos en función del transitorio. Nosotros en el Estado de México se nombró muy oportunamente el fiscal anticorrupción, y también muy oportunamente se nombraron a los magistrados anticorrupción para atender el tema de faltas graves. Lo que no ha sucedido ni en la Federación ni en muchos de los estados de la República, en donde no se cuenta con magistrados anticorrupción. Esa es una problemática que ahorita más adelante pudiéramos platicar. Y bueno, pues en el Estado de México el Comité Coordinador funciona de manera adecuada, sesiona de manera adecuada. Ahorita estamos por aprobar ya en el Comité Coordinador la política anticorrupción, la política estatal anticorrupción. Ya la tenemos muy avanzada, con el visto bueno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y seguramente muy pronto, a lo mejor en la próxima sesión, se estará aprobando esta política estatal anticorrupción. Y bueno, pues como les decía, es un espejo con las 7 sillas del Estado, similares a las del ámbito federal. Y bueno, nosotros como tribunal, pues en razón de las nuevas facultades que otorga la ley y por conducto de estos magistrados especializados en materia de responsabilidades, sancionamos las faltas graves cometidas por servidores públicos y por particulares vinculados con estas faltas graves. Esa es la participación en el sistema en cuanto a la nueva atribución o en cuanto a la nueva jurisdicción del tribunal. Pero también, pues, seguimos, como siempre, en la función histórica de revisores de la legalidad de las sanciones que se imponen por faltas no graves. Es decir, todos los servidores públicos que son sancionados por alguna falta no grave y que no estén conformes con la sanción que se les impone, acuden al Tribunal de Justicia Administrativa a impugnar esa determinación, y en el tribunal se revisa en jurisdicción ordinaria la legalidad de estas sanciones que imponen los órganos internos de control. Y en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, yo les podría decir que por Ministerio de Ley, porque así está constituida nuestra ley orgánica, somos el eje rector para la buena administración pública. Somos pues quien de alguna manera generamos equilibrios entre los actos de autoridad y
y los derechos de los ciudadanos. Básicamente, pues esas son las funciones que tenemos como tribunal, y así es como opera actualmente el sistema local anticorrupción en el Estado de México. En una cuarta ronda va a ser una pregunta común para ambos y quisiera ser aquí sí un poquito más incisivo. A 5 años de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuáles son los retos? Pero también quisiera destacar las insuficiencias de este sistema. ¿Qué reformas le propondrían al mismo para que el combate a la corrupción sea más efectivo? Y hay dos críticas importantes que se le hizo al momento de su creación, incluso de los que ahora son gobierno, que el costo del sistema era muy alto y que era un aparato burocrático muy grande para poder combatir la corrupción. Doctor Romero Gudiño, su opinión sobre este tema, 3 minutos, por favor. Usar en 7 las áreas de oportunidad o rezagos, como se quiera ver, que tiene el sistema. Una primera es que nos debe la ópera prima del sistema, la emisión de recomendaciones. Ya tenemos un sistema estructurado, prácticamente completo. Falta que se prestigie. Sí, instrumentos muy importantes, sesudamente hechos, con un gran consenso, pero falta la emisión de recomendaciones. Aquel intento de la doctora Pechar, primera presidenta de este sistema, por emitir una recomendación y que no prosperó, no nos puede dejar todavía sin esta ópera prima, que precisamente es lo que induce para el Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda, la plataforma digital. La tarea es monumental, pero si queremos una plataforma México para combatir a la corrupción, hay que avanzar y acelerar el paso. Tercero, hay que ampliar la participación social y del sector privado. El que el Comité de Participación Ciudadana sea el invitado de honor y preside el sistema no puede olvidarse de su origen y de su surgimiento con este estatus, que es la participación ciudadana. Cuarto y muy importante, tenemos instrumentos que ya glosamos. ¿Qué nos falta o qué falta en el sistema? Una agenda transversal, una agenda común. Hoy vemos agendas robustas en ASF, en función pública, en la fiscalía, en el propio tribunal, pero nos falta una agenda común, un día a día. Sin duda, el programa institucional tiene participantes. Desde luego, no puedo omitir como sexto punto la ausencia de magistrados en materia anticorrupción. La tarea se hace, pero se debe de hacer. Y como último punto, si yo ponderaba que a nivel invitado ya estaba la agenda y la información financiera, nos falta otro muy importante actor, la fiscalización electoral. Yo les decía, hay 3 formas de fiscalizar en este país: control interno, fiscalización superior, y esta es la tercera. Debemos invitarlos también o debemos incorporarlos con alguna reforma constitucional. Basta como invitado para estos propósitos de información para la toma de decisiones. Mis comentarios. Magistrado Gándara, la misma pregunta sobre cuáles son los retos o insuficiencias del Sistema Nacional Anticorrupción y si usted cree que ha superado las críticas que en origen se le hicieron. Micrófono. Perdón, ya me había pasado lo mismo que a Carlos. ya estoy otra vez escuchándome. Primero, mencionar que estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Alejandro Romero Gudiño con sus comentarios respecto a estas carencias que tiene el sistema actualmente. Se le tiene que dar impulso a las recomendaciones, sin duda,
No hay otra manera de transitar para darle una voz real a los ciudadanos por conducto de las recomendaciones que surjan desde los CPCs y desde las comisiones ejecutivas. La plataforma digital nacional, sin duda, pues nos queda de ver todavía, hay muchas cosas que implementar y hay que fortalecerla porque pues eso va a ser fundamental para el combate a la corrupción. Lo de la agenda transversal, falta todavía muchísima coordinación. Hay que fortalecer la coordinación entre todas las autoridades, tanto federales como locales, y mantener permanentemente pues agendas comunes para poder fortalecer. También coincido con lo de la presidencia, sin duda, no es correcto que siempre sea el ciudadano el que presida el comité coordinador, hay que rotarla, hay que modificar la ley general del sistema para que se prevea la rotación del comité coordinador y también para generar mayores candados para los miembros del CPC. Para que, como yo decía hace rato, los miembros del CPC nacional y locales sean verdaderos ciudadanos con agenda ciudadana. Eso va a ser fundamental. Y bueno, pues también el hecho de que no se hayan nombrado magistrados anticorrupción a nivel federal y en muchos estados de la República es un tema muy delicado que está generando un riesgo inminente de impunidad y de ilegalidad en las sanciones que se están imponiendo, porque las está imponiendo una sala auxiliar, una sala mixta. Y si ustedes revisan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la facultad que se le da al Tribunal Federal y a los tribunales locales se le da exclusivamente por conducto de las salas especializadas en materia de responsabilidades y la tercera sección o la sección que corresponde en cada estado especializada en materia de responsabilidades. Por lo tanto, si estos tribunales están actuando en jurisdicción ordinaria, imponiendo sanciones administrativas por faltas graves, hay ahí una deficiencia terrible que tarde o temprano pues va a tener consecuencias. Entonces, o se nombran a los magistrados anticorrupción, o se reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para darle la facultad a los tribunales de justicia administrativa desde su ámbito general, no desde su ámbito especial de las salas especializadas, ¿no? Y por supuesto, otra de las cosas importantísimas que se deben revisar para poder combatir de manera eficiente la corrupción son los alcances de nuestra ley general. Hay muchos artículos y muchas deficiencias que tiene nuestra ley que están generando impunidad. Una de ellas, y mi amigo Alejandro no me dejará mentir, que es Contralor Federal, es que los contralores no tienen facultades para imponer sanciones económicas o condenar a indemnizaciones. Sin embargo, el artículo 50 de la Ley General prevé como falta no grave los daños que se causen por las conductas negligentes de los servidores públicos. Entonces, una conducta negligente de un servidor público que cause un daño no puede ser sancionada porque la ley no prevé esa facultad para las faltas no graves. Es decir, los órganos internos de control no van a poder imponer sanciones de esta naturaleza. Y si eso se revisa, por ejemplo, con el contenido del artículo 77 de la ley, que te dice que cuando un servidor público no haya actuado con dolo y no tenga ningún antecedente de sanción, pues dice el artículo que se podrá no sancionarlo. En un régimen garantista podrá se convierte en un deberá. Entonces, este tipo de cuestiones y muchas más que por falta de tiempo no puedo mencionar, son las que se deben revisar para hacer una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se le permita a los operadores disciplinarios actuar con eficiencia. No es posible que, por ejemplo, en el catálogo de sanciones por faltas no graves se prevea la destitución y la inhabilitación para una falta no grave, y para faltas graves, por ejemplo, que no causen daños, solamente se prevé 1 año de inhabilitación. Todas estas cuestiones, sin duda, deben ser revisadas por nuestros legisladores para generar una ley que verdaderamente sea efectiva, que verdaderamente tenga una intención
de sancionar tanto faltas disciplinarias menores como actos de corrupción. Esos serán mis comentarios. Micrófono. Gracias, magistrado Gándara. Yo nada más tomo medio minuto para reforzar lo que usted dice. Hay que dedicarle toda una hora a platicar todos los defectos que tiene la Ley General de Responsabilidades, la famosa Ley 3 de 3, que por presiones de ciertos grupos se promulgó, pero con muchos defectos que están afectando el combate a la corrupción y pueden generar impunidad, como usted lo está comentando. Paso entonces a las preguntas de nuestros seguidores y amigos. Hay una de Cedric Bixler, que se la dirijo al magistrado Gándara. Sencillo, ¿qué opina usted de que los sistemas anticorrupción estatales no estén completos? Y una pregunta para el doctor Romero Gudiño, también sencilla, de Herme Macedo. Oiga, ¿y por qué no invitaron al Sistema Nacional de Fiscalización a los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos? ¿Qué opina, magistrado Gándara? Bueno, pues miren, todos aquellos estados que no tienen contemplados sus sistemas locales completos o no tienen conformados sus sistemas locales completos, están incurriendo en una falta delicadísima porque pues además de que se ve muy mal políticamente que a estas alturas un estado de una entidad federativa no tenga completo su sistema nacional, su sistema local anticorrupción, se ve muy mal. Pues no se está combatiendo la corrupción y no se están generando los mecanismos necesarios de coordinación precisamente con el sistema nacional. Entonces, pues todos aquellos estados que no tengan completos sus sistemas locales, pues deben implementarlos de inmediato, ¿no? Sin duda eso es fundamental para completar este sistema. Doctor Romero, ¿quiere que le repita la pregunta? No, estoy totalmente de acuerdo. A ver, desde luego yo estoy convencido de la participación de los OICs, de los OCAs, de los organismos constitucionalmente autónomos en este sistema. Formalmente debiéramos reformar, sea la ley de fiscalización y rendición de cuentas para su incorporación. Aunque la sensibilidad del señor auditor superior ha hecho que los invite. Quiero decirles que no conozco la trascendencia de esta invitación. Sé que existe, sé que van, seguramente están en algunas mesas de trabajo, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el doctor Nieto, que sí tiene una participación muy activa en el sistema, faltaría redimensionar esa participación de estos OICs. Pero el tema no queda ahí. Yo creo que para los OICs también nos ha faltado, a nivel Poder Legislativo Federal, regular su rendición de cuentas. Hoy se les designa por la Cámara de Diputados. Normalmente se establece que rindan un informe semestral o anual según el caso, pero no tenemos todavía un régimen de rendición de cuentas mejor estructurado y yo les diría un régimen disciplinario propio de estos OICs. No están exentos de la aplicación, desde luego, de la Ley General de Responsabilidades, pero ¿quién aplicaría en su caso esta ley? Lo aplicaría la Contraloría Interna de la Cámara, lo aplicaría la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, o exactamente qué sucedería. De modo que sí a la incorporación de los OICs, pero en el paquete completo, con un régimen específico, fortalecido, visible, de rendición de cuentas para estas entidades de control interno. Gracias, doctor Romero. Hay más preguntas de Jesús Flores, de Juan Carlos Villarreal Martínez, otra de Herme Mercado, pero las contestaremos
por otro medio por el tiempo que ya nos consume. Ya se nos consume el tiempo de este webinar. Les agradezco mucho la participación. En nombre del Centro Virtual de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, les agradecemos su participación en este webinar. Agradecemos a nuestros invitados de lujo, el doctor Alejandro Romero Gudiño y al magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, que hayan compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias. Asimismo, estos han ayudado a la comprensión más cabal de lo que son los sistemas nacional y locales de anticorrupción y sobre todo nos permiten fijar postura en la transformación que estamos viviendo en el país y en el mundo. Es una labor de los consultores y académicos estar constantemente analizando estos temas y exponiéndolos por estas novedosas vías a la mayoría, al público en general, que suele no ser asiduo a estos temas. Finalmente, los invitamos a compartir los contenidos en sus redes y si les gustó, un me gusta, siempre es bueno. Nos vemos para la próxima ocasión, hablando del tema de el derecho administrativo en la emergencia del COVID. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Seguidores. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes, como siempre. Gracias. Gracias.